Premio Nobel 2010. Es periodista también, Vargas Llosa, y se nota. En 15 minutos, primero cuando terminó la entrevista me dijo, en 15 minutos me sacaste un montón de títulos. Sí, trabajé de periodista. Hablamos de Macri, del Papa, de Obama, del populismo, de la corrupción, de Lula, de todo. Mario Vargas Llosa, con nosotros aquí, en 4 días. Mario, gracias por recibirnos. Encantado. He leído con pasión y muy rápidamente porque me entusiasmó La llamada de la tribu. Ah, pues me alegro. Ahora te voy a preguntar sobre él, pero como buen argentino egocéntrico te quiero preguntar sobre algo que dijiste sobre la Argentina y el presidente hace poco. Bueno, hace unos años. Vos dijiste que si fueras argentino votarías a Macri. Dentro de unos meses empezarán a discutirse las listas para la eventual reelección de Macri. ¿Lo volverías a votar en el caso que fueras argentino? Sí, lo volvería a votar sin ninguna duda. Creo que él ha hecho las cosas que debía hacer, las que prometió hacer, las está haciendo en la medida de lo posible y creo que eso está trayendo muchos beneficios a Argentina. O sea que sí, creo que digamos la conducta de Macri en el poder corresponde más o menos a la que él prometió que tendría, ¿no? ¿En qué grado o categoría entre el liberalismo más amable y el populismo más retrógrado pondrías al gobierno de Macri? Yo creo que no es un gobierno populista para nada. Creo que es un gobierno que está haciendo las reformas que eran necesarias para corregir todos los excesos populistas, demagógicos del gobierno anterior. Mi impresión es que se ha rodeado de gente bastante eficiente, bastante, digamos, competente, y que hay un esfuerzo en el gobierno, digamos, no solamente para corregir ese pasado nefasto, sino realmente para hacer las cosas necesarias a fin de devolverle a la sociedad argentina pues, el ímpetu hacia el progreso, hacia la civilización. Afortunadamente Argentina es un país potencialmente muy rico, muy rico, y entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que la recuperación puede ser mucho más veloz que en otras sociedades, y creo que hay indicios de que eso está ocurriendo. Por ejemplo, la imagen de Argentina internacional ha mejorado de una manera pero flagrante, evidente. Eso está trayendo inversiones a Argentina. E internamente, digamos, las reformas comienzan a operar. Digamos, la crisis había sido muy profunda y entonces eso impide que ciertas cosas, como por ejemplo el gasto público, que tiene que ser reducido, pues vaya de una manera muy cuidadosa, muy prudente. Ahora mismo hay una discusión que tiene que ver con el populismo, que tiene que ver con el aumento de tarifas. Hay una parte de la sociedad, sobre todo los porteños y la metropolitana, que parecen no terminar de acostumbrarse a que la energía no es gratis, porque durante mucho tiempo aparentemente lo fue, y hay una discusión profunda, que ahora mismo es uno de los defectos del populismo, ¿no es cierto? Convierte a mentiras flagrantes en verdades y luego es muy difícil para un gobierno que opera en democracia, pues hacer las reformas necesarias, ¿no? Pero yo creo que se están haciendo en Argentina y es una cosa muy positiva que se estén haciendo, porque si no se hacen, al final la enfermedad se agrava muchísimo y los estragos, pues bueno, son, por ejemplo, los que está causando el populismo en Venezuela, ¿no? ¿Y cómo explicaría la vigencia de una líder claramente populista y demagógica como Cristina en la Argentina? Porque tiene una intención de voto muy importante. De hecho, quizás sea nuevamente candidata a presidenta dentro de unos meses. Pero es que los demagogos siempre arraigan, a la gente le gusta mucho oír decir las cosas que dicen los demagogos, y por eso los demagogos a veces son muy populares, aunque su popularidad suele ser muy transitoria. Sin embargo seducen, y no solamente seducen a países subdesarrollados, sino a países muy desarrollados, ¿no? Eso explica, por ejemplo, pues el éxito de Trump en Estados Unidos. Usted dice que Trump es un demagogo de libro. Es un demagogo casi tercermundista. ¿Lula qué sería en este contexto de sus lecturas, de La llamada de la tribu? Mire, Lula fue un gran demagogo que hizo algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, incorporó, digamos, a la economía, a un sector muy grande,
de la sociedad brasileña, que vivía en la extrema pobreza y dejó de vivir en la extrema pobreza. Eso fue un hecho muy positivo que hay que reconocerle a Lula. Al mismo tiempo, Lula fue un corrupto y un impulsor de la corrupción. ¿El Papa Francisco qué grado de populismo tiene? Mire, el Papa Francisco dice las buenas cosas, pero no las hace. ¿Cómo es eso? Él no las hace porque o la iglesia es demasiado rígida y no se lo permite, o, digamos, las dice porque, digamos, aunque no se hagan, es bueno oírlas decir. Entonces, eso yo no sé, yo no soy un creyente, no formo parte de la iglesia, veo desde afuera, procuro ser muy objetivo, y es verdad, el Papa Francisco reacciona bien ante las cosas, y dice cosas que parecen que van a reformar profundamente a la Iglesia Católica. Hasta ahora no se ha reformado nada, hasta ahora todo es retórico, digamos. Si usted le tuviese que recomendar a uno de los autores para lectores específicamente argentinos, descuento que recomendaría en su viaje de lecturas a José Ortega y Gasset, ¿no? Sin ninguna duda. Ortega y Gasset, que vivió, como usted sabe, varios años en la Argentina, que vino aquí y tuvo mucho éxito, y los argentinos contribuyeron mucho al prestigio de Ortega y Gasset. Él quería además mucho la Argentina. Creo que hay una gran injusticia con Ortega y Gasset. Yo creo que era un liberal, no en el sentido económico, porque no le interesaba mucho la economía, pero sí en el sentido de la tolerancia, de querer un gobierno laico que no estuviera identificado con la Iglesia. Fue un hombre que admitía la posibilidad del error, que creo que es una conducta profundamente liberal. Admitir la posibilidad del error es admitir la posibilidad de que el adversario tenga razón, y eso hace que la tolerancia sea el sustento, digamos, de la legalidad en una sociedad democrática. Todo eso lo representó Ortega. Y sin embargo, pues no se le reconoció en su tiempo, porque su tiempo fue un tiempo de extremismos. La sociedad española estaba dividida entre comunistas y anticomunistas, y simplemente al final, pues una persona que defendía las cosas de él no tenía cabida, y en cierta forma fue como exiliado, ¿no? ¿Qué es un perfecto liberal? ¿Es de derecha, es de izquierda, es un poquito conservador? Mire, despenaliza las drogas. Un liberal puede ser una persona, digamos, orientada hacia la izquierda y orientada hacia el derecho, y ser perfectamente un liberal. ¿Un liberal en qué cosas cree? En la libertad, por supuesto, es lo fundamental. Y la libertad en el campo político, ¿qué cosa es? Es la democracia. En el campo económico cree también en la libertad. ¿Y qué es la libertad en el campo económico para un liberal? Es la libertad de mercados, que pueda haber una libre competencia en la que el Estado intervenga lo mínimamente posible, porque esa economía de mercado es la que crea prosperidad, la que crea... Listo. Muy bien, Vargas Llosa hablando con nosotros, ya terminaba la entrevista, se le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó.